gracias. Bueno, les agradezco que estén aquí, gracias por venir. Tengamos ilusión de que en el futuro próximo nos espera el almuerzo. Y mientras tanto, hablamos del futuro un poco más lejano y de ansiedades que tienen que ver con la inteligencia artificial, avances que está haciendo toda esta tecnología y el lugar que nos va a quedar a todos nosotras y nosotros en ese mundo, sobre todo en respecto a nuestras ocupaciones y sobre todo hoy yo pienso en la docencia, ¿no? Que por cierto yo soy un producto de la educación pública, primario, secundario, universidad en educación pública y después, bien, gracias. ¡Bravo ustedes! Hoy a la mañana los vi combativos y me hizo acordar cuando yo era chico en los 90 y había muchos paros y para mí los profes eran geniales, así que asumo que siguen siendo geniales. Eso es lo que pensé hoy. Bien, y hoy me dedico, como bueno, producto de la educación pública, a un nicho muy particular que tiene que ver con tecnologías para hacer análisis de datos, que incluyen inteligencia artificial, enfocadas en el estudio de las ciudades. O sea, trabajo con organismos multilaterales, a veces gobiernos, a veces fundaciones que trabajan en el territorio, trabajan apoyando políticas públicas, y mi lado viene por el lado de la tecnología, ¿no? Cómo la podemos utilizar para saber cosas que antes no sabíamos, para planificar mejor, para usar mejor los recursos, cosas así. Y también soy profe de nivel de posgrado, enseño programación aplicada a políticas públicas y urbanismo. Bien, entonces de ahí me acerco yo a la inteligencia artificial y un poco a la educación también. Y hoy estamos, de hecho estamos en el momento de hacer una mini encuesta, porque salieron un montón de productos en los últimos meses que ya aparecen en el diario, en el noticiero. Ayer en el hotel puse la tele para entretenerme y en un canal de noticias estaban mostrando un producto que es de inteligencia artificial que sirve para hacer dibujos e imágenes, un producto artista, que se llama Midjourney. No sé si lo conocieron aún, pero ahí estaba en la tele. Hay otro que se llama DALL-E y ahora hay uno muy famoso que se llama ChatGPT. Y ahí viene la mini encuesta. ¿Cuántos de los aquí presentes oyeron hablar de cosas como ChatGPT? ¿Recién? ¡Fantástico! Bueno, qué nombrecito, ¿no? Pero lo vamos a empezar a escuchar más y más. Y también podemos decir, ok, todas estas novedades, si hacemos historia, se parecen a otras modas que han ido y venido. Se hablaba muchísimo de la informática, la digitalización de la sociedad del conocimiento. Eso metió miedo, metió ansiedad y como que sobrevivimos, ¿no? Seguimos acá. Después se empezó a hablar muchísimo de machine learning e inteligencia artificial, que es lo que nos toca hoy, o cosas como big data, ¿no? La era de los datos. Los datos van a cambiar todo, los datos son tantos. Te quedas dormido y en ese momento en el mundo se producen 7.000 millones de gigabytes, que es el equivalente a 10.000 veces la enciclopedia británica impresa. Bueno, darnos una idea de todos los datos que estamos creando, ansiedades de nuevo, ¿no? Y parece que siempre las cosas avanzan. De un modo u otro, incluso a veces se sienten que son siempre iguales, ¿no? Las revoluciones, si ocurren lentas. De todas formas, que ocurran a veces un poco más lentas de lo esperado, no significa que no ocurran. Lo de la digitalización obviamente ya no se discute, ya no debe quedar nadie que diga esto también va a pasar. Y hablando de digitalización, automatización, informática y educación, para las Naciones Unidas, desde hace ya varios años, en sus declaraciones cada año para celebrar el Día de la Alfabetización, muestran chicos con laptops, computadoras, tablets, interfaces digitales. Está la idea de que la alfabetización incluye la digitalización, las habilidades informáticas. Y esto en un mundo en el que evoluciona a ser alfabetizado y todavía no logramos terminar con la alfabetización tradicional, ¿no? Enseñar a leer y escribir como siempre, bueno. Entonces, de lo que estamos seguros es que la capacidad de interactuar con sistemas digitales va a ser necesaria para hacer nuestro trabajo, sea cual sea nuestro trabajo. Ahora la pregunta es, hoy, ¿cuál va a ser ese trabajo? ¿No? ¿Qué voy a hacer en el futuro? Sobre todo pensando que hay un montón de profesiones típicas que van desapareciendo, ¿no? Y los pobres taxistas, Uber mediante, son el ejemplo de una profesión que uno dice, wow, todavía están por ahí, pero todos nos imaginamos, ¿cómo podríamos hacer para, como si fuéramos empresarios de transporte? ¿Cómo haríamos para no tener que tener más taxistas? Bueno, un robot taxista, ¿no? Una inteligencia artificial. ¿Han visto los autos que se manejan solos o no? Claro. Y todos decimos, uy, se acabó, ya está, ¿cuánto queda? 20, 30 años. Pero, yendo atrás en el tiempo, volviendo al tema de la historia, los taxistas no son la más reciente ni van a ser la última, ni siquiera la más famosa de las especies
ocupación humana amenazadas, los ajedrecistas tuvieron su crisis en el año 97. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Los más viejitos nos acordamos. Resulta que en los 90 estaba el Messi del ajedrez, considerado el mejor del mundo, por lejos, Garry Kasparov, un ajedrecista ruso, que era famosísimo y un poco se lo comparaba con una máquina. Trituraba rivales porque se sentaba enfrente en el match de ajedrez, los miraba fijo, les ponía caritas, movía mirándolos a los ojos, los amedrentaba, y se le ocurrió a una empresa, una mega corporación de la época, IBM, ¿por qué no hacemos un sistema de inteligencia artificial hace más de 25 años que juega al ajedrez? Funcionó bien, y para el golpe de efecto retamos al gran campeón humano, al mejor, a un match de ajedrez. Entonces Garry Kasparov acepta, debe haber, como las peleas de boxeo, ¿no? Debe haber una buena bolsa ahí, se enfrenta al sistema, le gana, pero transpira en un par de partidas, había estado bueno. Entonces IBM pide revancha, Kasparov dice que sí, y en solo un año los sistemas digitales evolucionan muchísimo más que los humanos, eso seguro. Entonces Kasparov al año siguiente pierde contra ese sistema que se había llamado Deep Blue, y sale en el diario, ahí remarqué la fecha, 1997, la supercomputadora se vengó de Garry Kasparov. Terrible. Bueno, entonces, en cierto modo, para la historia de la humanidad y todos sus hitos, este es el momento en el cual quedó clarísimo y de forma resonante que un aspecto del intelectual, una forma que nosotros decíamos, eso sin duda es inteligencia, jugar al ajedrez, de pronto no éramos la especie en el planeta Tierra mejor en eso. No éramos mejores que nuestras propias computadoras. Lo bueno es que movimos el arco y después de eso dijimos, inteligencia no es jugar al ajedrez. O sea, no, porque en realidad es lógica, se puede aprender por fuerza bruta, movimos el arco un poco y seguimos tranquilos, las computadoras todavía no tienen verdadera inteligencia. Pero claramente ya tenían la capacidad de reemplazarnos y superarnos en cosas que se creían muy difíciles, de élite. Y si nos ponemos a pensar, me encanta el tema de la historia, eso ya había pasado en la Revolución Industrial. Las máquinas reemplazaron a los mejores artesanos, reemplazaron a los mejores trabajadores en el tema de la capacidad de hacer fuerza. Y me recuerda una leyenda que me encanta del folclore de los Estados Unidos, que es muy poco famosa fuera de Estados Unidos, que es un héroe del folclore que es afroamericano. Un héroe trágico que se llama John Henry. Y la historia es que John Henry era trabajador del ferrocarril, mediados o fines del siglo XIX, cuando Estados Unidos estaba atendiendo ferrocarril de costa a costa, y se hacía con labor humana que obviamente era explotada, a veces se moría en el trabajo, pero requería un esfuerzo físico gigante. Y la leyenda que llega a nuestros días es que los dueños del ferrocarril aparecen un día con una remachadora mecánica o a vapor. Un aparato infernal, gigantesco, que hacía humo, engranajes, que rodaba sobre el riel ya puesto e iba remachando a una velocidad muy superior a la de los humanos, y no había que darle de comer, no había que escucharlo cuando se quejaba, etc. Entonces todos los trabajadores estaban amedrentados por la máquina, y John Henry da un paso adelante, en la leyenda inmenso, musculoso, sudado, brillando al sol, levanta su mazo y dice, a mí no me va a ganar ninguna máquina. Y se arma la apuesta. Como que el dueño, el capitalista dice, bueno, perfecto, te apostamos, te doy, no sé, 10 años de paga si le ganás, y hacen una especie de partida de hacer toda una curva del ferrocarril, ponerle todos los remaches de punta a punta a esa curva, John Henry de un lado con su mazo y del otro lado la máquina. Y para hacerla corta, gana John Henry. O sea, la historia es larga, él como se le van rompiendo los tendones del esfuerzo, se va volviendo loco, no puede más, desfallece, cree que va a morir, ve a sus antepasados, clava el último remache antes que la máquina, algarabía, los trabajadores festejan, sombreros al aire, y John Henry muere por el esfuerzo. Así van a aprender a no jugar con máquinas. Y quedó al día de hoy la leyenda en una pieza de música popular, escrita muchos años después del supuesto hecho, por eso no se sabe si hubo un John Henry histórico, pero el personaje canta que moriría con su martillo en la mano antes de que una máquina le gane. John Henry es como el espíritu humano. No nos gusta que nos digan que vamos a ser reemplazados. El tema es que todo el tiempo nos están diciendo que vamos a ser reemplazados. Todo el tiempo estamos perdiendo contra la máquina. O como John Henry, dejando el pellejo en el camino. O sea, ganamos a un precio muy alto. Visto de otro lado, quizás es común. Somos una especie que todo el tiempo se autoestresa, pero de un modo u otro logra seguir con todos sus vicios, avanzando hacia algún lado, pero no haciéndonos obsoletos a nosotros mismos, solamente presionándonos un poquito. Entre esas cosas que están a salvo de la autoobsolescencia,
siempre se dijo, las profesiones creativas. Yo no soy un remachador. Obvio que un aparato a vapor infernal con pistones va a remachar más rápido. Pero yo soy un fotógrafo o soy un pintor. Entonces estoy a salvo, ¿cierto? Todos los dibujos que muestra hasta ahora los hizo una inteligencia artificial. Todos. Hasta la foto de John Henry Iron, es mentira esa foto. Es más, yo le pedí un trabajador afroamericano musculoso con un martillo y me dio esto nada más. Me lo tuve que aceptar. Pero lo hizo digital. No existe, es una alucinación de un software que genera imágenes a demanda. Y lo mismo las de gente trabajando en un data center, niños aprendiendo a leer en el futuro, ahí me hizo ese muchacho que usé, y la portada que era un cerebro hecho de legos, con fondo blanco, por las dudas, ¿no? Porque queda mejor con fondo blanco. E incluso un icono para mí, cómo representar a una persona que trabaja en la computadora en la ciudad. Bueno, el año pasado empezó un nuevo ciclo de ansiedades con estos softwares, estos modelos generadores de imagen, que de pronto hasta da miedo que se empiecen a usar para fines de propaganda política o para generar falsas noticias, mostrar personas famosas haciendo cosas raras. El Papa cancherísimo, ¿sí lo vieron? Tendría que haber puesto. Un Papa increíble. Sí, se puede usar para... Sí, hay miedo ahora que se use para desestabilizar. O también cuando se anunció que iba a ser detenido Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, alguien estuvo haciendo unas imágenes fotorrealistas de Trump siendo acosado por perros, policías, le pegaban con un palo, eran espectaculares, pero no habían ocurrido. Bien, bueno. Entonces, ¿qué tema para gente que se dedica a la fotografía, al diseño, al arte, a la pintura, etcétera? Un lío. Y de hecho hasta me hizo el taxista, hablando de fotografía, ese taxista no existe, lo creó de la nada, es bastante útil y no me costó nada. Qué bueno sería entonces, ya que no me costó nada hacer estos dibujitos, ok, se queda sin trabajo la gente que hace fotos, se queda sin trabajo la gente que dibuja, nos quedamos sin trabajo los que hacemos presentaciones, todos nos quedamos sin trabajo, los programadores. Pero por ahí nos quedamos sin trabajo para ir a hacer cosas mejores. Todos nos dedicamos a la filosofía, a experiencia de vida. Esta es una idea. Bueno, Oscar Wilde escribió un libro que predice que va a pasar eso. La automatización va a llevar a que todo el mundo se vuelva poeta. Pero aún más interesante para lo que hablamos hoy, el autor que acuñó el término robot, un checo, Karel Čapek, hizo una obra de teatro que se llamaba Los robots universales de Rosum. Robot es un término checo que significa labor forzada. Eso es robot, trabajo forzado. Y entonces en la obra de teatro, la gente cuando se estrenó en Viena la fue a ver y vio algo increíble, ciencia ficción de hace más de 100 años, ¿no? Ansiedades del siglo XX de nuestros abuelos respecto a la automatización. Y la obra de teatro muestra un industrialista que crea un humanoide electromecánico, los pone a trabajar y es un furor. Reemplaza a todos los obreros en las fábricas y lo que proponen los que manejan esta nueva tecnología es que ya no va a haber más nada para hacer, la humanidad no tiene razón de ser, y eso es bueno, porque se va a poder dedicar al placer, las artes, la filosofía, explorar su sensualidad. Y no funcionó. Porque los robotas, los que hacían trabajo forzado, no estaban de acuerdo con el trato y obviamente cuando se dieron cuenta que manejaban todo, asesinaron a todos los patrones. Quizás sea una alegoría de otros problemas que había en el siglo XX en ese momento, en los años 20, pero ya es una distopia. O sea, la primera obra de ficción en la que un ser humano se imaginó una máquina automática que reemplaza gente, termina de forma distópica, con todos los responsables muertos y los robots haciendo como una especie de revuelta. Tipo Matrix, pero 75 años antes. Y hoy, nosotros, los nietos de la gente que fue, o de la generación que vio esa obra de teatro, seguimos preguntándonos cuándo nos van a reemplazar. Y a alguien se le ocurrió en la Universidad de Oxford hacer un estudio comparativo, ya que todo esto es una especie de apuesta, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Cuándo va a salir? ¿Qué día va a llover? Vieron que se pueden hacer apuestas con todo. Se puede preguntar a la gente cómo pensás que va a salir el partido, cómo pensás que van a salir las elecciones. Aplicaron esta idea de consultar a varias docenas de expertos en tecnología cuando piensan que
todo trabajo conocido hoy va a ser automatizado. Y las respuestas las compararon, varían un montón. Algunos dijeron, en 45 años ya fue. O sea, probablemente todos los aquí presentes estaremos vivos para ver el día en que no haya nada para hacer. Otros dijeron 120 años, ¿sí? Pero nadie dijo nunca. O sea, todos creen que se nos viene encima, que en algún momento va a llegar. Y algo interesante es que este estudio se hizo hace ya 4 o 5 años en un contexto en el que todavía no había aparecido el nuevo cuco, que es el ChatGPT, de los que algunos se han enterado recién. ChatGPT es el nuevo modelo estrella. Con modelo me refiero a, porque acá hay estadística de fondo. Vieron que en la presentación inicial, ahí al sol, nos decían que la estadística ofrece soluciones para muchas cosas, y es cierto. Con estadística y computadoras se pueden empezar a crear sistemas digitales que primero podían calcular probabilidades, por ejemplo, probabilidad de error, eventualmente pudieron empezar a resolver problemas complejos, y ahora pueden generar, se les llama modelos generativos. Son como una maquinaria muy compleja estadística, que en el caso de algo como ChatGPT, se leyó toda la Wikipedia, se leyó todos los manuales de gestión de empresas, se leyó todos los manuales de pedagogía de todas las escuelas, se leyó todo lo que es del universo, y generó un modelo interno, es decir, una especie de sistema que organiza datos, puntos, palabras, relaciones, que le permite, cuando alguien le pregunta, ¿qué consejo me darías de vida para una persona que tiene 60 años y le detectaron una enfermedad muy grave? Y el coso empieza a escribir, bueno, le puedes decir que la ciencia hoy hace cosas que son delicadas que antes no podía hacer un sistema artificial, o no las podía hacer de forma indistinguible un humano. Y un ejemplo que intenté yo ayer, dije, igual con mucha inocencia, un verdadero alumno de 10 años lo haría mejor, yo estoy oxidado, pero me imaginé, me mandan a hacer una tarea, me dicen, bueno, describí con tus palabras el ciclo del agua. Esas cosas me pedían, yo supongo que habrá cambiado un poco las cosas, no sé, pero me decían eso. Tarea, con tus palabras describí el ciclo del agua. Y hasta se esperaba una pequeña ilustración porque el manual tenía el dibujito. Entonces, la idea era que yo leyera el manual y lo digiriera y redactara con mis medios de ese momento una explicación coherente del ciclo del agua. Entonces, eso que es gratis, entré en chat.openai.com y le digo en español, hola, ¿me explicas el ciclo del agua con el tono de un chico de 10 años? Y el coso empieza a escribir, hola, claro que sí, te puedo explicar el ciclo del agua. Y empieza, es un proceso que sigue el agua en la naturaleza, el agua se encuentra en diferentes lugares, no usa ninguna palabra muy complicada. Me imagino que un chico de 10 años, de verdad pillo, agarraría eso y le pondría algún término de slang, del lunfardo local. Le pondría alguna palabra que lo identifique como un niño para que nadie sospeche, y lo manda. Y ahí lo interesante es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no es que un chico se avivó, o que se avivaron los chicos de 10, sino que los papás se avivan porque dicen, papá, ¿me ayudas a hacer la tarea de tal cosa? No, abrí ChatGPT. Abrí ChatGPT que vemos qué pasa. O, ¿no? Bueno, los chicos un poco más grandes en el secundario, los estudiantes de medicina, che, ¿estudiaste para fisio? ¿Qué pusiste? No, usé ChatGPT. Un poco como era la calculadora hace unos años, ¿no? Una herramienta que se suponía que los pibes la tenían y la iban a usar y había que esquivarla, pero ahora es más compleja, es como una especie de cosa gaseosa, no tiene forma, no sabemos qué es, de quién es, cómo se hizo, sabemos que interactúas a través de un chat, pero que está al lado de los chicos. Y eventualmente me imagino que va a estar adentro del aula, algo así. O sea, si las computadoras no se van a ir del aula, la internet no se va a ir del aula, en todo caso quizás va a ir más acercándose. Los chicos llevan celulares en el bolsillo que se conectan a internet, y yo me imagino y me solidarizo con una docente o un docente que está en el aula tratando de que trabajen entre ellos o cosas así, y está esa nube flotando de cosas que ellos pueden escribir y sacar resultados. Algo va a haber, seguro. Y ustedes van a tener que... No tengo la respuesta. Miren, si yo les dijera, ¿saben qué hay que hacer? No sé, me fascinaría saber. Quisiera estar en las aulas dentro de 2 o 3 años con ustedes viendo cómo hicieron. Lo prohibieron, lo regularon, crearon nuevas prácticas que dicen, bueno, usen el coso díganme si se equivocó, corríjanlo, que colaboren. Bueno, el futuro está por hacerse, pero estamos en una época súper interesante. Vale, me encanta igual que conversemos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un montón. Tenemos 10 minutos.
Hola, buenos días. Hola. ¿Es cierto que por ahí se crean algoritmos de acuerdo a las personalidades y de ahí determinan qué tipo de productos esas personas consumen? Sí, esa tecnología existe, de hecho es comparada con esta más rudimentaria, porque hace como no sé, 10, 15 años ya existía, que son algoritmos muy simples, no están diseñados para interactuar con seres humanos conversando, pero lo que sí hacen es lo que llaman cookies. Las cookies, acepta cookies, quiere cookies. Las cookies son un archivito que es como una huella digital, que está en la computadora de uno. Y cada vez que uno pasa por un sitio, el sitio dice, ¿me das la cookie? Y uno se la da. Es como que dejas el DNI en todos los sitios. Y luego hay programitas ya muy pulidos que lo que hacen es, bueno, esta persona estuvo visitando no sé, vio muchas propagandas de pañales, estuvo buscando en Mercado Libre libros sobre ahora que voy a ser mamá, ¿qué hago? Y cosas así, y suma 2 más 2 y empiezan a aparecerle a esa persona propagandas de biberones, cosas así, y dice, loco, ¿me está escuchando la computadora? ¿Te juro? Llamé por teléfono a mi vieja, le conté la noticia, abro el navegador, abro el diario y me aparece una propaganda de... No es que escuchó la conversación, es que nos vio navegando. Y nuestra navegación es mucho más íntima que hasta lo que le decimos a los demás. Hola, Sí. acá, Hola, acá. hola, hola. Mira, está bien todo eso que vos decís, porque uno va buscando y bueno, por ahí por YouTube te dicen cómo tenés que hacer para hacerlo incógnito, porque si no te van apareciendo oferta. Muy bien, defensa. Pero a mí me ha pasado estar pensándolo. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿cómo puede ser si yo lo he estado pensando? Yo no se lo he dicho a nadie. Abro y ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Entonces, Lo he escuchado, lo he escuchado. Y soy muy escéptico ante eso. A pesar que a mí me pasó. Nos vamos a ir por las ramas. Una vez voy al supermercado con un amigo, supermercado chino, hace mucho tiempo. Vamos a la heladera de las cervezas, había porrones de Stella Artois. Qué lindo los porroncitos de Stella Artois. Ah, muy caro. Bueno, compremos otro. Así. Volvemos a casa, saco el celular para ver algo y una propaganda de Stella Artois. Y digo, ¿me escuchó? No puede ser. Y sin embargo, racionalmente digo, no, no es otra cosa. No, tiene que ser con las a cookies. mí me Yo no leyó sé, el no. pensamiento Sí, sí. directamente, porque yo no lo verbalicé, jamás lo pensé nada más. Bueno, para enganchar con el tema de estas inteligencias artificiales. O es cosa de mandinga, ¿qué podría ser? O nuestra vida está tan entrelazada con lo online que tenemos pautas y conductas y somos predecibles al punto que pueden pasar cosas que parece que nos llevan el pensamiento, lo cual es gravísimo. Y cuando empecemos a combinar esas tecnologías que ya hoy parecen viejas de traquearnos por la web con un coso con el que estamos hablando todo el tiempo y le decimos qué estamos estudiando, de qué nos da, qué tenemos miedo, a quién le queremos regalar algo, se va a armar un lío bárbaro. Por eso, esperen. No, porque así termino y hablamos, que es lo mejor hablar. Por eso, por ejemplo, hace 2 días, en Italia, el gobierno italiano pidió que se declaró ilegal ChatGPT. Basta con esto, dijo, no es legal en Italia hasta que paremos y veamos los temas de... Entre tanto, para que no nos absorba la coyuntura, ¿qué podemos hacer? Una idea tengo de algo que podemos hacer, que me la copié. Me la copié de Garry Kasparov, que es que para poder sobrevivir en este mundo tan terrible y adaptarnos y seguir siendo útiles, tenemos que volvernos centauros, seres mitológicos. Dejar atrás esta civilización aburrida y pasear por los prados. No. Bueno, eso puede ser. No, el centauro es un término muy simpático que viene del campo académico de la investigación sobre inteligencia artificial y sociedad. Y se lo debemos a Garry Kasparov porque este señor, que es bastante inteligente, después de haber sido derrotado por la máquina, seguramente su ego, que debía ser monumental, debe haberse rajado, pero no se rompió. Porque lo intrigó eso. Al fin y al cabo, lo que a él más le gusta es el ajedrez. Y empezó a pensar, ¿cuál sería el más sublime de los ajedrezes? ¿Cómo podríamos llegar a un nivel más y más alto de calidad y competitividad? Y lo que descubrió, invirtiendo un poco en torneos que computadoras jugaban entre ellas, es que equipos de un humano y una computadora jugando al ajedrez juegan mucho mejor que la computadora sola. O sea, el mejor algoritmo para jugar al ajedrez en los torneos pierde contra los equipos que son el algoritmo más un equipo humano que ni siquiera tiene que ser un super maestro legendario del ajedrez, le gusta el ajedrez y tiene cada tanto un chispazo que nosotros llamaríamos intuición, quizás, o experiencia o emoción,
o hacer un bluff como en el póker, ¿no? Hacer una jugada que no es la más lógica, pero para ver si desorganizamos al rival, que a la larga logra que la colaboración humano-máquina, la aumentación o multiplicación entre el cerebro biológico y el digital, tiene resultados más potentes, trabaja mejor que solo la IA. O sea que si los centauros funcionan, no somos obsoletos, al contrario, somos la clave para sacarle el valor a toda esta inteligencia artificial. Ojalá lleguemos. Por eso, acá terminé, tres conclusiones de lo que venimos diciendo. Todas ilustradas por uno de estos sistemas que dibujan, que le pedí que me haga viñetas cómicas con estos temas, y me hizo unas que están buenas. Si prestan atención a los deditos y las manitos van a ver que están medio torcidas, pero visto de lejos parece que un caricaturista me hubiera dado una mano. Bueno, si la idea es volvernos centauros, es decir, complementar estos sistemas digitales para aumentarlos, aportar las habilidades muy humanas, muy difíciles de replicar, o que incluso no vale la pena replicar porque queremos precisión en lo digital, bien, nos tendremos que especializar en lo otro. Y con lo rápido que están cambiando nuestros partners digitales, vamos a tener que estar volviendo a la escuela toda la maldita vida. Tampoco es tan novedoso, hace un montón que se discute el modelo de yo me educo, primaria, secundaria, si sale todo bien, elijo una carrera y a los 20 y pico tiernos años de edad salí y yo soy un contador, yo soy un informático, yo soy un verdulero, lo que fuere. Probablemente con frecuencias cada vez más aceleradas tengamos que volver a la escuela y aprender de otra cosa, desaprender alguna cosita, aprender una nueva. Lo bueno es que el trabajo de todos ustedes es un trabajo del futuro, ¿sí? Si sobreviven los docentes. Hay que invertir. Bien, volver a aprender todo el tiempo para movernos a ocupaciones nuevas. Eso es el tema ya. No, yo soy contador, los contadores seguramente están amenazados por ChatGPT, los ilustradores están amenazados por DALL-E, los informáticos están amenazados por esto o por lo otro, pero se van creando ciertas ocupaciones nuevas. U ocupaciones viejas con un saborcito nuevo, que es, por ejemplo, meter estas herramientas. Entonces, esta reeducación constante probablemente sea para movernos, alejándonos de la frontera quemada de lo que ya está todo automatizado y no tiene valor, que no me quieren pagar más. Y ojalá que disfrutemos ese proceso, ¿no? Idealmente sería, qué maravilla, todo el aprendizaje es lo más lindo que hace un ser humano. Ojalá nos guste, porque no queda otra. Y lo que vamos a tener como valor agregado en nuestra valijita de ser humano, de cerebro esponjoso biológico, son habilidades que complementan a la inteligencia artificial. Empatía, imaginación, adaptación, lo que llamamos intuición, que es dar saltos lógicos muy bruscos que conectan dos conceptos de forma efectiva, y coordinación y dirección de proyectos. O sea, pensar qué hay que hacer, juntar a la gente que lo puede hacer y dirigirlo. Ese tipo de trabajo no, me parece que no va a ser reemplazado en un tiempo. Bueno, el año que viene nos juntamos y vemos qué salió, pero por ahora vale. Así que termino con una ilustración que tuve que hacer yo, porque la inteligencia artificial no sabe dibujar centauros, me dibuja personas con cabeza de caballo todo el tiempo y está al revés. Así que recurrí a un Ettore Forti, un artista que tiene una ronda que se llama El Festín de los Centauros, y yo encontré en internet un tablero de ajedrez que tenía fondo transparente, lo pegué arriba porque el diseño gráfico es mi pasión y lo dejo con un ejemplo de la humanidad resistiendo como John Henry. Muchísimas gracias.